Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este quinto ciclo en el aire ya de Prevención TV, con el objetivo siempre de traerles a ustedes la mayor información posible para que aprendan a cuidar por ustedes mismos de vuestra salud. Gracias por seguir ahí, gracias por la fidelidad, tanto de ustedes como de nuestros patrocinantes que hacen posible el programa. Bueno, en el día de hoy volvemos a algo que es netamente prevención, en este caso, y vamos a hablar de algo que es una patología o de una suma de patologías, según como se lo mire, que es el síndrome metabólico, que en definitiva lleva un periodo amplio de tiempo durante el cual podemos intervenir para evitar llegar al final anunciado que tiene esto, que se llama diabetes. Así que luego de un breve corte vamos a estar con, bueno, es parte de nuestro staff ya la doctora, ¿no? Sí, ya. Vamos a estar con la doctora Juanfi, que nos va a ilustrar sobre el tema. Bueno, tal cual lo planteado en el primer bloque, estamos nuevamente con Margarita Juanfi. Doctora, gustó mucho su programa de hipotiroidismo, así que es el comentario de la gente, fue muy clara. Así que bueno, esperamos transmitir la misma claridad hoy, que vamos a tratar un tema que es muy importante, que es el síndrome metabólico. Vamos a definirlo un poquito, el síndrome metabólico, porque tiene varias denominaciones. Síndrome X, síndrome del triángulo de la muerte, que le dicen, sí, es sí. más, digamos, aprensivo. Y en realidad es un conjunto de factores de riesgo que, sumados todos ellos, potencian la posibilidad de hacer una enfermedad cardiovascular o una diabetes tipo 2. Perfecto. En realidad la sumatoria de los factores de riesgo aislados tiene un riesgo, y todos juntos se potencian tanto que realmente triplican el riesgo cardiovascular, duplican el riesgo de diabetes. Entonces realmente es un síndrome que Riven ya en el año 80, cuando empezó con su famoso síndrome X, se hablaba de la insulinoresistencia. Posteriormente cada escuela, la ADA, la de endocrinólogos de Estados Unidos, cada uno le fue agregando cosas. La OMS también, algunos hablan de agregar también microalbuminuria. En realidad se trata de un conjunto en el cual hay 5 elementos que tienen que estar, y de los cuales con 3 de ellos hacemos diagnóstico. Eso según el ATP3. Y que esos elementos uno tranquilamente en su casa los hace. Puede tranquilamente determinar si puede estar o no en presencia de un síndrome metabólico, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Que serían cuáles, por ejemplo? Hablamos de perímetro de cintura. Bien. Esto es uno de los valores que, bueno, el ATP3 da unos datos, la IDF da otros datos.
Yo me quedo con el 88 y 102 porque si no Perfecto. siento que estamos enfermando a todos, realmente. 88 de centímetro de cintura 88, para la mujer, eso, y 102 para el hombre. Para el hombre. Para aquel que no quiere medirse, el que tiene un pantalón de más de 52, tiene un perímetro de cintura elevado, considerable, digamos, para todo aquel que se siente Digo, delgado, eso pero en con los pancita caballeros. yo diría que, bueno, no es discriminatorio, pero aquellos que tienen pancita que piensen seriamente Estoy metiendo si, para esa, adentro. si esa pancita realmente es de salud o es riesgosa Sí. para el síndrome, para la enfermedad cardiovascular. Entonces, eso es un otro elemento, de los la valores, cintura. la cintura. Otra es tomarse la Otros presión, son ¿no? claro, otros son de laboratorio, otros son de tomar la presión arterial y saber que más de 130/80 es riesgo. Bueno, acá después tenemos que ir a la ayuda del laboratorio, ya, ¿no es cierto? Porque un HDL de menos de 40, o para EDF en el varón menos de 40 y en la mujer menos de 50, y un triglicérido superior a 150. Entonces por ahí un exceso Y de peso, un perímetro, Una una presión. disglucemia, porque acá entramos en otro dato. No necesariamente tenemos que ser diabéticos ni tener intolerancia a los hidratos, sino simplemente una glucemia un poco elevada, mayor a 100. Ahí está. La dada en su momento... Recuerden ese valor que dijo la doctora, es muy 2004 importante. se hablaba antes de 110 y ahora se bajó ese valor a 100. O sea, todo lo que está por encima de 100 es sospechoso. Es sospechoso. Y tan sospechoso y tan importante nos es este dato que para hablar de prediabetes ya se está hablando de 95, es decir, de bajar. Upa. Para evitar necesitar el test de tolerancia a la glucosa. Y entonces, con un dato único que es glucosa, hacer una valoración de riesgo del paciente, ¿sí? Cuando hablamos de prediabetes, hablamos de una serie de factores de riesgo que hacen que el paciente vaya hacia la enfermedad manifiesta, que es la diabetes tipo 2. Y el síndrome metabólico, con su también, cuando hablamos de glucemia, dato de prediabetes, digamos que junto a otros factores que tienen que ver con antecedentes familiares, con antecedentes de alto peso al nacer, de diabetes gestacional, con antecedentes de bajo peso al nacer. Esto es, en los últimos 10 años se le está dando mucha importancia a los niños nacidos, entre comillas, desnutridos o de menos de 2.500 gramos. Aquel que en algún momento tuvo una hiperglucemia y después se normalizó. Sí, sí. Aquellos que tienen hipertensión arterial, que tienen dislipidemia como está en el síndrome metabólico, aquellos que tienen familiares directos de diabetes tipo 2, padre, madre o hermanos. Entonces hay una serie de factores de riesgo. Hablan también de la hemoglobina glucosilada mayor a 6. Acá me voy a detener porque quizás mucha gente no sabe lo que es la hemoglobina glucosilada, y resulta que la hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo. Esta hemoglobina tiene la capacidad de pegársele el azúcar o saturarse con una determinada cantidad de azúcar. Y en realidad toda la población sana glica, toda la población sana se le pegotea el azúcar circulante. Pero cuando el azúcar es más alta, el porcentaje se eleva. Entonces hasta 5.5, 5.4 uno considera normal. Entonces para hablar de prediabetes ya hablamos de una hemoglobina glucosilada por encima de 6. Para hablar de diagnóstico de diabetes tipo 2, en muchos países ya se usa la hemoglobina glucosilada, que es mayor a 6.5. En Argentina tenemos una controversia, porque no en todos los lugares se dosa bien la hemoglobina glucosilada, entonces tenemos dificultades para instalarla como diagnóstica. Y nos quedamos con la glucemia, y dos otro tema es que glucemias esta mayores a 2, glucosilada a 126. nos permite ver las glucemias de los últimos 3 meses del paciente. Pues yo quería hablar de que en realidad estamos o hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 o así en ayunas, 2 glucemias mayores a 126. O en cualquier momento una glucemia mayor a 200. Entonces con esos elementos simples, más simples como la glucemia o más sofisticados como la hemoglobina, hacemos diagnóstico. ¿Para qué más nos sirve la hemoglobina? Nos sirve para lo que vos decías. El paciente que se está controlando su diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, en realidad puede ir a un laboratorio y hacer el control de su glucemia, y lo hace un poco más sofisticado todavía si hace hemoglobina 1C. ¿Por qué? Porque con ese valor más de 6.5 o mayor de 7, yo puedo decir que bueno, tengo un paciente relativamente bien controlado, ¿sí?
por encima de 7, ya estoy con que el médico piensa que tiene que ajustar la dosis. Y fíjense que yo hablaba de la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo. Lo importante es que nuestro glóbulo rojo en sangre más o menos tiene una vida media de 3 meses. Entonces yo cada 3 o 4 meses puedo hacer un control y saber 3 o 4 veces controles en el año cómo estuvo ese control anual de la diabetes. Bueno. Eso es para tomar conducta terapéutica, ¿no? Perfecto. Y el objetivo terapéutico en la diabetes por ahí está cerca de los 7, ¿no? Exactamente. De llevar la hemoglobina en un glicosilada diabético 7. tipo 2 exigimos 6,5, estamos muy exquisitos, lo cual les puedo decir que en Argentina y en el resto del mundo es sumamente difícil. 7 es un objetivo real, sí, digamos. Como lo es 7 para nuestros diabéticos tipo 1, con el cual 7,5, bueno, ya estamos bastante contentos. Bárbaro. Pero realmente es un elemento a tener en cuenta para controlar 3 veces al año. Bueno, vamos a un breve corte, bueno, están haciendo señas, no toque el control remoto, déjelo ahí quietito, porque ahora vamos a hablar del síndrome metabólico, todas las alteraciones que va provocando, y después cuando se instala una diabetes porque no hicimos bien los deberes, qué otras lesiones vasculares nos van a aparecer. Así que tras un breve corte continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, pueden transcurrir muchos años de un síndrome metabólico, que el paciente sepa o no lo sepa, pasan una infinidad de años. El doctor Colombo siempre cuenta una película, habla de venir de 10 años por lo menos. 15 años, que empezó gordito, que dejó de hacer ejercicio, que no se controló la presión, que empezó a crecer la pancita, y todo eso fue llevando a un síndrome metabólico que después termina por ahí en una diabetes. Entonces, nosotros hablábamos siempre que ya se van produciendo determinadas lesiones, y que luego cuando se establece la diabetes ya las macro lesiones ya están en el organismo. Exacto. ¿Por qué no nos contás un poquitito esa historia? El devenir de la prediabetes, el devenir del síndrome metabólico pasa siempre más por lo macrovascular, es decir, por el riesgo cardiovascular, no solamente corazón, sino los vasos cerebrales, con el ACV, la cabeza, y las amputaciones de miembros inferiores, que tiene que ver con la claudicación intermitente y la isquemia.
de los miembros inferiores, es decir, tiene que ver con aterosclerosis de los vasos grandes. Se forma la placa de ateroma, después se forma la hipercoagulabilidad típica del síndrome metabólico, bueno, aumento del PAI-1, no importa. Lo importante es que los pacientes tienen que saber que hay mayor coagulabilidad, quiere decir que esto, como hablan ellos, que como que la sangre está espesa y que circula lenta y circula con forma problemática. Si yo me encuentro con una pared rugosa porque se me pegó el colesterol y se inflamó, porque aparte es una enfermedad inflamatoria de la pared arterial, y se hace un remolino, corro el riesgo de hacer trombos y también hacer una trombosis vascular y periférica. Entonces el riesgo elevado de tener una enfermedad o una afectación vascular periférica es alto. Entonces por favor no fumen, porque en este síndrome metabólico aquel que fuma pierde más. Porque el estado de hipercoagulabilidad acelera absolutamente todos los procedimientos. Todo. Estos procedimientos que por ahí llevan años, lo puede acelerar notablemente el cigarrillo. Exactamente. Y aún estar en ambientes con humo. Entonces uno debe tener la opción de pedir ambiente libre de humo. ¿Sí? Está en su derecho. Está fundamental. Entonces vemos acá que está el factor vascular por un lado y por el otro la historia evolutiva, que significa tener un 100% de masa de células beta y de repente terminar en una diabetes donde yo tengo el 50%. En ese devenir aparecen todas las disglucemias, desde la glucemia alterada en ayunas hasta cual que empieza en 115, que ya estamos cerquita, 110, 120, 126 y finalmente cuando la diabetes se hace manifiesta, yo tengo un 50% de células beta, de capacidad secretora. Entonces, ese 50% lo tengo que cuidar muchísimo porque es lo que me va a permitir tener un mejor control y un mejor tratamiento. Es la reserva del paciente, es la reserva, lo que le queda. Exacto. Entonces, y hoy existen algunas medicaciones que preservan esa reserva, ¿no es cierto? Sí, hay medicaciones. Vamos a darle buenas noticias a la gente. Si no, por eso quería entrar en esto. Como que incluso en prediabetes uno tiene diferentes alternativas terapéuticas, ¿no es cierto? Así como hablamos del colesterol alto y de los triglicéridos y del HDL, hablamos siempre, y de la hipertensión, siempre las ramas terapéuticas son individuales. Trato bien la glucosa, trato bien el colesterol, trato bien la presión. Es decir, todo tiene que estar en valor de rango normal. Trato de ¿qué? De bajar aunque sea el 7% del peso y trato de no fumar. Entonces, con todo ese abanico, más tenemos la entrada a lo farmacológico, entonces, digamos, en diabetes. Con cambios de hábitos y actividad física, primordial, antes de empezar con la farmacoterapia. No hay ningún medicamento que haya demostrado más efectividad que la actividad física y una buena dieta. Quizás la pioglitazona con la metformina, pero bueno, estamos en duda de si la pioglitazona va a ser una droga años sí, bueno, la pioglitazona más la metformina, y si no hace actividad física, el control va a ser pésimo. Malo. Entonces necesitamos imperiosamente el cambio de hábito y la actividad física. Yo diría más que un cambio solo de actividad física, porque uno piensa, voy a ir al gimnasio. No, bájese del colectivo, camine 10 minutos por día. Si usted tiene que subir la escalera o bajarla, no use el ascensor. Si usted tiene bicicleta, salga a andar en bicicleta o haga las compras en bicicleta. La actividad cotidiana con movimiento muscular es muy importante. Sí. Porque usamos el auto, usamos el ascensor, realmente estamos tan sedentarios en lo cotidiano, no solo en ir a un gimnasio, digamos. Y bueno, vos lo estás viendo ahora, por ejemplo, en la población infantil, eso. Terrible. He visto una criaturita de 3 años con 30 kilos, es impresionante. Pero bueno. Pero de ahí parte, de la educación, desde la familia, desde la casa, los hábitos la predilección en cuanto a los alimentos, que los chicos aprendan a consumir verduras, que aprendan a consumir frutas. El cambio del hábito alimentario, porque nuestro hábito es hoy en día muy industrial, realmente hemos dejado los hábitos culinarios y culturales de nuestros abuelos, que tendríamos que retomarlos, ¿sí? Con comidas más sanas y menos elaboradas, con menos contenido de sodio, ¿sí?
y bueno, y volver a caminar, dejar un poco el auto o Sí, estacionarlo sí, más lejos. o hacer en lo alguna posible. salida familiar, no para ir a comer a un restaurante, No. sino por ahí para ir a una plaza, Exacto. a hacer alguna actividad Hacer física alguna o a ir a actividad, algún parque tal a cual. donde a poder jugar o trotar o correr o caminar simplemente, Exacto. hacer alguna actividad en familia, ¿no? Eso creo que Bueno, es trascendente y fundamental, ¿no? Y en cuanto a lo farmacológico, en prediabetes tenemos la metformina, tenemos una droga que yo no la uso particularmente porque da mucha flatulencia, muchos gases, que es el acarbose. Teníamos la rosiglitazona, que está fuera del mercado, y quedó la pioglitazona, y el orlistat, que es un inhibidor de la absorción de las grasas, como para ayudar un poco desde el punto de vista terapéutico. Es decir, que no hay una droga ideal. Lo ideal es bajar de peso y cambiar el hábito alimentario. Y el orlistat trae bastante. Y el orlistat también trae bastantes dificultades. Sí, sí. Sobre todo gastrointestinales. Exacto, ¿eh? está El paciente contraindicado. Tiene que estar muy claro. Exacto, está contraindicado en colon irritable, está contraindicado en los que tienen diverticulosis y aquellos en los que, bueno, si no tienen esa patología, pero igual tienen intolerancia, porque, bueno, puede haber diarrea grasosa y, bueno, socialmente tampoco es aceptable, No, digamos, obviamente, ¿no? obviamente. Aunque mejore un poco el perfil lipídico y baje 3-4 kilos, tiene su costo. Del punto de vista de lo que es las nuevas drogas, que son las incretinas, son drogas que disminuyen una hormona que está también muy alterada, que es el glucagón, que produce la hiperglucagonemia y acompaña la hiperinsulinemia con la insulinoresistencia. Estas drogas asociadas a la metformina pareciera ser que tienen efectos muy positivos. Por lo menos hay mucha esperanza en cuanto a lo que es reserva pancreática, disminuir la apoptosis, la pérdida de las células. O sea, mantener ese 50% que hablamos hace un ratito, mantener ese que no se pool, siga deteriorando. Exacto, y que no se siga perdiendo la función secretora de la célula beta. Y una cosa importante, si el paciente está obeso, el descenso de peso También hace mejora. que optimice ese páncreas, porque no es lo mismo bombear para 15 kilos de más que para 15 kilos de menos. Exactamente. Entonces, Si bien, el desfasaje, justamente, el exceso de trabajo del páncreas tiene que ver con eso, con esos kilos de más, exacto, que el páncreas mantuvo la glucemia durante muchos años hasta que se agotó. exacto. ¿No? Ese es Y un del poco el punto, mecanismo. del punto de vista de lo que es lo lipídico, digamos, uno de los riesgos más importantes que se está hablando muchísimo es la esteatohepatitis no alcohólica, o el NASH en inglés. Esto tiene que ver con la gran llegada de grasa de este abdomen que decimos. Tenemos una pancita hermosa, discreta, pero resulta que nuestro hígado está sufriendo porque le llegan avalanchas de ácidos grasos que la están intoxicando. Entonces tenemos transaminasas que se elevan, es decir, si algún hepatograma está mal, y ese paciente puede ir a una esteatohepatitis severa que puede terminar en una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma. Entonces, tenemos que mirar muy bien cómo está el hepatograma de nuestros pacientes, mirar muy bien cómo está el infiltrado graso, y la disminución de la grasa cuando hacemos dieta realmente es muy importante a nivel abdominal. Entonces realmente es fantástico ver cómo la actividad física disminuye los triglicéridos, disminuye el perímetro de cintura y disminuye las transaminasas, que realmente mejoran y alivian la función hepática. Bueno, vamos a tener no sé si fui clara, pero es un tema difícil para hablar en corto tiempo, digamos. Sí, clarísimo, quizás esto clarísimo. haya que... El concepto que le tiene que quedar a la gente es que nada es gratuito. No. Entonces, el exceso de peso o esa pancita, que muchas veces uno se hace una bromita, está provocando una insulinoresistencia y está terminando en una diabetes al final de la película. Entonces, todo eso nosotros podemos llegar a tiempo y tratar de evitarlo, o por lo menos patearlo hacia adelante. No es lo mismo tener una diabetes a los 50 años que tenerla a los 65 o a los 70. El daño vascular y el daño general va a ser mucho menor. Y respecto a la dislipemia, tenemos una buena noticia para los pacientes para que tengan más adherencia al tratamiento. Se ha demostrado que el tratamiento con estatinas, que es el medicamento de elección para tratar las dislipemias, mejora la disfunción sexual. Fíjense qué dato le estoy tirando a la población masculina que está mirando el programa. Uno habla de disfunción endotelial. Va a haber una mayor va a haber mucha más adherencia ahora, van a querer tratarse el colesterol porque van a tener un beneficio adicional
en la esfera sexual. Sí, porque Así el que sildenafil con iba a esa- funcionar, si no, no funciona tampoco. Con esa buena noticia, Esta es la realidad. cerramos el programa de hoy. Exactamente. Vamos a un breve corte Bueno. y finalizamos con el programa. Muchas Bueno, gracias, Margarita. Gracias a vos. Bueno, llegamos así al final de este nuevo programa, esperamos que les haya gustado, saben como siempre que tienen la página de Facebook y eventualmente los teléfonos para que la doctora o incluso alguno de nosotros puedan contestar las inquietudes que tengan, así que brevemente agradecerles nuevamente el estar allí y sin más por mi parte, muy buenas tardes y hasta el próximo programa. Muy buenas tardes y hasta la próxima emisión de Prevención TV.